Gracias por continuar con nosotros esta mañana. Recibimos a José Rijo Presbot, él es el director nacional de presupuesto, que hoy celebra aniversario porque son 3 años justo. Bueno, son 3 años para todo el gobierno. Todo el gobierno. Todos los que fueron designados al llegar este gobierno cumplen hoy 3 años. Porque un día como ayer en la tarde le decían, señores, usted ha sido designado, usted queda designado, usted queda designado. Y entonces, bueno, han pasado ya 3 años. Gracias por estar esta mañana. No, para mí siempre un placer, Edith, Germán. Yo me siento en mi casa, ¿no? Gracias mucho que no venía, pero... Sí, es verdad. Pero aquí estamos, Gracias por estar aquí y vamos a comenzar con un tema que en este momento está en la sensibilidad, en la piel de la gente, y es con esta tragedia de San Cristóbal. Entonces se hace una mirada hoy. Comentaba Huichilora, por ejemplo, de los presupuestos de los bomberos, los pobres que son los bomberos en nuestro país. Ayer teníamos un incendio en Las Terrenas, a veces también hay cuerpos de bomberos que reciben unidades donadas de otros países. Cuando ya le sacan el jugo allá, eso es lo que le toca. Entonces, como usted maneja la estructura total del Estado en términos presupuestarios, ¿cómo se administra eso y cuál es la mirada que tenemos de cara al futuro? Mira, uno de los grandes retos que tiene la República Dominicana es la redefinición, y de nosotros, del Estado Dominicano. Una de las partes fundamentales que estamos trabajando con un gabinete de descentralización de competencias con los gobiernos locales es precisamente uno de los puntos fundamentales, el de los cuerpos de bomberos. Aquí por ley se creó que el Gran Santo Domingo, los bomberos del Gran Santo Domingo fueran una especie de autogestionada que reciben los recursos directamente del gobierno central a través del Ministerio de Interior y Policía. Y los demás bomberos deberían estar recibiendo partidas que son muy mínimas. Hay una deuda con la habilitación de todos los cuerpos de bomberos del país. Indudablemente, ha habido una falta de disciplina, de organización territorial y de autorizaciones por parte de los gobiernos locales que inciden en estas situaciones, por ejemplo, de desgracia como la de San Cristóbal. Los tanques de gas a la intemperie son autorizados por los gobiernos municipales en los momentos de las construcciones o del establecimiento de empresas económicas. Y definitivamente se urge de que tanto el gobierno central como los gobiernos locales podamos estar de acuerdo en una política de atención a emergencias. Indudablemente que República Dominicana es un país muy resiliente, los dominicanos somos muy prestos a responder rápidamente. Hay que recordar que el año pasado la tormenta Fiona hizo un estrago tremendo en la región este del país y apenas en 3 días pudimos recuperar toda la energía eléctrica de los pueblos. Es decir que hoy esto es una desgracia que nos enlutece al país, que nos revive la importancia de el cuidado, de la seguridad en términos de convivencia. Y un defecto que hemos tenido, y yo siempre lo vivo diciendo, es que nosotros creamos la cultura de resolver de manera individual lo que ha tenido que ser resuelto colectivamente. Entonces, ha habido una falta de conciencia individual porque así nos crearon. Hemos resuelto nuestros problemas individuales de agua, de luz, de seguridad, sin preocuparnos por la demanda que tiene que tener la responsabilidad del Estado de tutelar los derechos de los ciudadanos. Y esa es una de las preocupaciones y una de las ocupaciones que tenemos. Lo único que cuando diseñamos el presupuesto general del Estado estamos muy restringidos. Por ejemplo, este año, cuando se presupuestó en septiembre del año pasado, teníamos una estimación de ingresos de 980.000 millones de pesos. Pero esos 980.000 millones de pesos estaban ya predestinados a 275.000 millones para educación, para cumplir con el 4%, 225.000 millones de pesos para cubrir el pago de los intereses de la deuda pasada, 200.000 millones de pesos para los subsidios a combustible, energía eléctrica, pensiones, subsidios sociales, 137.000 para la salud y 155.000 para el pago de la deuda de atrás.
Y ahí se fueron los 980.000 millones de pesos. O sea que Entonces, ahí no se ha podido distribuir ni a la presidencia, ni Interior y Policía, ni a Defensa, ni a Agricultura, ni a Medio Ambiente, ni a Turismo, ni a Trabajo. No se le ha podido dar un centavo, porque ya los impuestos cubrían esos gastos que son fijos y que impactan terriblemente al momento de la definición de las prioridades del presupuesto. Un poco para recordar a nuestros televidentes, el monto general del presupuesto. Ya sabemos, usted ha dicho los ingresos 968.000 millones. Por impuestos. Ajá, pero el monto general, que me imagino entonces que usted dirá si la otra parte se cubre con deuda o con donaciones, ¿cómo es? Tiene que ser necesariamente, las donaciones andan alrededor de los 1.500 millones de pesos y los demás, algunos ingresos por Tesorería Nacional y para este año el Congreso aprobó 363.000 millones de pesos de endeudamiento, que con el reformulado ahora lo hemos disminuido a 333.000 millones de pesos. ¿Por qué se logró eso? ¿Cómo se logró reducirlo? Es una de las cosas que nosotros hemos sometido 3, 4 reformulados en lo que vamos de periodo y en ninguno hemos incrementado el endeudamiento, al contrario, lo hemos disminuido. ¿Por qué? Porque durante el año anterior hemos logrado tener un ahorro que nos queda como disponibilidad de financiamiento para el año siguiente. Este año fue alrededor de unos 23.600 millones de pesos que nos permite disminuir. Además, con una renegociación de la deuda, con manejo de pasivo de una manera proactiva, pues logramos reducir alrededor de 44.000 millones de pesos para el pago de deuda. Entonces esto nos lleva a que tener una necesidad nada más de 333.000 millones. Yo, por ejemplo, veo a una persona que aspira, yo no sé si alcalde o a senador, decir, hay una adenda que ha incluido 7 préstamos más que va a aumentar el financiamiento, el endeudamiento en 450.000 millones de pesos, y es una ignorancia total de lo que ha significado, porque es bueno que expliquemos. En la ley de presupuesto se autoriza un monto a ser contratado de préstamo, el cual el Poder Ejecutivo no puede incrementarlo, al menos que no sea por una ley. De eso, 363.000 millones, una parte con emisión de bonos soberanos y bonos internos, y para ello hay que hacer una ley. Entonces, cuando se somete la ley autorizando la emisión de bonos, dice más préstamos. Luego, hay unos 28.000 millones de pesos que es con proyectos de inversión, con Banco Interamericano, con el BID, BCIE, es decir, con los organismos financieros internacionales, que se autoriza buscar el acuerdo de préstamo en un listado que se somete al Congreso en la ley. Una vez autorizado ese acuerdo de préstamo, hay que ir a firmar el acuerdo de préstamo, hacer la negociación con el banco, y cuando se somete ese acuerdo de préstamo contemplado en la ley de presupuesto dentro de los 363.000 millones de pesos y se manda al Congreso para que se apruebe, vuelve y se dice otro préstamo más. Todo, es decir, que todos los préstamos que se han hecho, que se han anunciado ahora y que hacen sonar las alarmas para muchas personas, estaban contempladas en el presupuesto del 2023. Fíjate que de 363 nada más vamos a utilizar este año de financiamiento 333.000 millones de pesos. Con un agravante interesante o con un beneficio interesante. No sé si ustedes recuerdan, yo criticaba mucho lo que era deuda administrativa. Sí. El gobierno del 17, 18 y 19 tomó prestado 650.000 millones de pesos. 17, 17, 18 y 19. 650.000 ¿Cuánto han tomado ustedes? 20, 21, el 20 está dividido entre los dos. No, entre los dos. El 20 está dividido entre los dos. Claro, porque empiezan en agosto. 299.000 y 299.000, porque al 14 de agosto ya ellos habían logrado financiamiento por 200. Entonces eliminamos el 20. Eso en el 21, 22 y 23, impactado por la coyuntura desafiante que hemos tenido, pandemia, antes no había pandemia. La pandemia influyó en los préstamos el primer año, ¿cierto? Indudablemente, y en el segundo, porque para 22. todo el plan de vacunación tuvimos que buscar el plan de vacunación y el combate
a la pandemia nos costó 213.000 millones de pesos. Ahora, ¿qué porcentaje de esos 650.000 millones de pesos se pagaron a deudas administrativas? Es decir, a deuda generada ilegalmente. Explícale a la gente cómo era lo de la deuda administrativa. Una deuda administrativa es un gasto que yo ejecuto este año, no lo registro porque no tengo presupuesto y lo paso para el año que viene como disminución de cuenta por pagar. Eso representó el 41% de la deuda, de la deuda. Y del financiamiento, ellos financiaron 650.000 millones de pesos. El 41%, es decir, 164.000 millones de pesos fueron de deuda administrativa. Esa deuda, solamente del año del 1 de enero al 14 de agosto del 2020, fue de 62.000 millones de pesos. ¿Cuáles son los riesgos de que la naturaleza de la deuda, que sea administrativa? Que no tiene sustento. No tiene sustento. Si se fuera al Tribunal Constitucional... Ahí se encuentra deuda donde están incluidos todos los sometimientos que hay ahora mismo. Es decir, por ejemplo, el Calamar, ¿no? El caso Calamar se pagó con endeudamiento. Todos los actos de con endeudamiento interno. Con endeudamiento. Eso es para no pasar por el Congreso. Claro, con bonos soberanos. Porque se hace, bueno, usted lo ha dicho administrativamente, es decir, lo maneja el gobierno. No se registra y se pasa para el año siguiente como cuenta por pagar. Nosotros... Eso es como cuando una familia gasta de más en diciembre, se vota, va por labor y entonces la tarjeta de crédito le pasa al año. Tiene que pagarle en enero. Tiene que pagarle en enero. Entonces, él registra que hasta diciembre tenía tanto. Y que impacta en el déficit, porque tú no registras el total de gasto del año. Ya. Eso representó el 21% del financiamiento fue para pago administrativo. Nosotros apenas hemos representado para deuda de atrás, del 20 para atrás, de un 3%. ¿Por qué? Porque nosotros pusimos un artículo en la ley del presupuesto, que lo ponemos todos los años, que todo funcionario que genera una deuda administrativa lo paga con su patrimonio. Ah, sí. Y algunos todo el mundo se frenó. ¿Algunos se han animado a hacer eso? No. ¿Por qué? Porque aquí viene otra cosa. Uno de los grandes logros que podemos exhibir es que hemos logrado la vinculación entre el portal de compra y el SIGED, que es el Sistema de Gestión Presupuestaria. Ningún funcionario puede subir una licitación si previamente no tiene los fondos con lo cual va a cubrir esa licitación. Hay ciertos avances en esa presencia que estamos mirando cuando hablan de las plataformas, pero a raíz de unas auditorías que reveló la Contraloría General de la República, nos dimos cuenta que todavía algunas instituciones tenían eso como pendiente. Me gustaría, y de hecho, una valoración suya de esos hallazgos y resultados, porque tenía muchos aspectos económicos y demás, que eran como riesgos, como una alerta al gobierno. Antes de que usted conteste esa pregunta, nos vamos a animar hoy a brindarle un cafecito que trae Kenia. Sin impuesto. Gracias, Kenia. Sin impuesto. Ay, muchas gracias. No, este tiene impuesto. El café tiene impuesto, sí. 16%. El café no debería tener impuesto. No debería. Pero el chocolate. Que le ponga más impuesto al romo. Pero eso fue en el paquetazo. En el paquetazo. El chocolate también. Yo recuerdo una vez que se hizo un documento y hasta la jaiba tenía impuestos. Después dijeron, no, que eso fue un error. La jaiba. Sí, hasta la jaiba. Las tripitas. Hubo una chercha y dicen que fue como para relajar eso. No, pero el problema de la tripita fue otro. El problema es que las tripitas no pagan impuestos y un filete Angus sí paga. Entonces se evadía trayendo Angus como si fueran tripitas. ¿Es verdad? Es verdad. Sí. Decían que traían tripitas y era Angus. Y era Angus. Oye, ¿qué tripa tiene? ¿Qué tripita? ¿Qué tripa? ¿Qué tripa tiene? ¿Y qué angurria? ¿Qué tripas y qué angurria? Bueno, nos quedamos pendientes con la pregunta inicialmente. Esos resultados de esas auditorías que hizo la Contraloría General de la República, habían algunas instituciones que no estaban cumpliendo con eso que usted dice que lo valora como positivo. Usted vio todas las auditorías, yo supongo también, ¿qué ha pasado con eso y cómo? Mira, el sistema de gestión financiera del Estado tiene muchas debilidades.
Una de ellas, por ejemplo, tiene que ver con el registro del gasto geográfico, lo que se llama la clasificación geográfica del presupuesto. Tú puedes imputar un gasto geográficamente de manera equivocada y eso constituir una irregularidad que puede ser salvada porque es un problema de sistema. Ahora, ¿cuál es la función de la Contraloría General de la República? Es el control previo del proceso, de los procedimientos presupuestarios y de ejecución de gastos. Todo libramiento tiene que ser certificado por la Contraloría General de la República. Las unidades de auditoría internas que están en cada una de las instituciones es una representación de la Contraloría General. Entonces la Contraloría, cuando hace una auditoría, no es una auditoría de determinación de, digamos, de actos de corrupción, sino determinación de debilidades que deben ser subsanables para el mejoramiento del buen registro del gasto. Pero son debilidades que pueden facilitar la corrupción. Indudablemente. Porque no son transparentes las cosas. Indudablemente, pero por ejemplo, ahí se dio el caso, por ejemplo, con el Ministerio Administrativo de la Presidencia. Se hace un cheque a nombre de la Asociación Carnavalesca de La Vega, el que viene a buscarlo es el alcalde de La Vega y el alcalde de La Vega no trae el sello para, ¿no? Sí, pero Entonces, ¿cuál es el rastro que debe de seguir esa auditoría? Bueno, ese cheque lo retiró el alcalde de La Vega para la Asociación Carnavalesca de La Vega. ¿Quién lo cobró? ¿Está sellado el cheque? Sí, está sellado por la asociación y lo cobró la persona que tenía que cobrarlo, es decir, cambiarlo, canjearlo. Y ahí entonces se ve que, ahora, no debió haberlo retirado el alcalde, eso es una irregularidad porque él debió de haber traído el sello, pero ¿no? Y no la firma simple de... Entonces son cosas... Esa fue la más simple, digamos. La mayoría. Simple, pero bueno, la mayoría eran casos... Pero aquellos que no están registrados, por ejemplo, en el sistema común. Bueno, una de las cosas que más nosotros hemos trabajado es llevar a todas las instituciones a registrar su presupuesto. Inclusive las corporaciones de acueducto, que son empresas, no registraban en línea, ya están ejecutando en línea. Y pongo de ejemplo que hasta un órgano constitucional como el Defensor del Pueblo registra en el CIGEF. Entonces, es un proceso de capacitación. Nosotros estamos dando capacitaciones todos los días a las instituciones. Hemos logrado desde el primer día hacer una mesa técnica con el Ministerio de Planificación e Inversión Pública y la DIGEPRES para unir, para vincular el plan al presupuesto, romper con el presupuesto inercial que hemos tenido toda la vida. Es un proceso de rompimiento de una cultura de que siempre se ha hecho así, ¿no? Todavía nos falta seguir trabajando y por eso tenemos un nuevo proyecto de sistema para el presupuesto plurianual y por resultado en modalidad dinámica. Esto nos va a permitir a nosotros, por ejemplo, el sistema de administración pública que tiene que ver con los nombramientos. Cada institución tiene que hacer un plan por 4 años de sus recursos, pero eso no lo puede hacer en el sistema ahora. Ya. Nosotros a partir del 25, es decir, para el presupuesto del 25, ya estará incorporado este nuevo sistema de gestión financiera que nos va a permitir hacer la plurianualidad. Eso nos permitirá también darle continuidad a las obras. Por ejemplo, hay una obra, un proyecto de inversión que va a durar 3 años, se debe de costear cada año cuánto se va a ejecutar para que de una vez ya desde el primer día se sepa que eso va a terminar en 2 años o en 3 años. Bien. Hijo, una de las cosas que usted más criticaba desde la oposición era el tema del endeudamiento. Uno entiende que con el tema de la pandemia, bien, había que buscar el dinero donde fuera para la vacuna y para los subsidios y demás. Luego, en el 21 había una secuela, ok, los entendemos, pero ya... Y el 22 la guerra de Ucrania. Sí, pero ya como que uno entiende que deberíamos tener otra dirección. Ya me imagino que están ustedes elaborando el presupuesto del 24.
este tema de la deuda, qué se prevé para el 24? Para que no haya deuda, no puede haber déficit. Ujú. Y para que no haya déficit, tiene que haber más ingresos que gastos, ¿no? Y eso no pasa en el país. Y eso no pasa en el país. Los gastos se incrementan. Por ejemplo, este año se acaba de adquirir 85 ambulancias. Eso es una inversión de capital. Ahora, esas 85 ambulancias para el último semestre del año, como no estaba presupuestado, impacta en 750 millones de pesos en personal, porque cada ambulancia conlleva 12 personas para el 911, porque son turnos de 12. hoy 12 personas, porque cada ambulancia lleva 4, un chofer, el ayudante, una enfermera y un médico. Y son tres turnos, 3 turnos por 4, son 12, 12 son 24 personas, horas. 1.020 personas hay que contratar en este semestre y eso impacta en el presupuesto del gasto corriente en 750, pero para el año que viene son 1.600 millones de pesos. Ya. Y además, el combustible, el mantenimiento, la higienización, porque cada ambulancia que va a un servicio tiene que ir a un proceso de higienización. Todo eso, más los insumos, los materiales gastables que tiene que tener la ambulancia. ¿De cuánto es el déficit nuestro total, global? El déficit nuestro. El déficit que hemos ahora establecido en el reformulado es de 221.800 millones de pesos. Ya. Y eso es cubierto porque tenemos que pagar 144.000 millones de pesos con los 333.000 porque aquí el endeudamiento tiene que ver con el pago de la deuda. ¿Y qué pasa? Porque aquí hay mucha crítica sobre el endeudamiento. ¿Quiénes son los que definen el valor de inversión en un país? Son las calificadoras de riesgo, que acaba de decir Moody's en República Dominicana, que República Dominicana es el país con el manejo eficiente y proactivo de la deuda, que tiene sostenibilidad y que pasa, óyeme, en plena coyunturas desafiantes, pandemia, tormenta, guerra, una economía fuerte de guerra que tenemos, ¿no? Moody's ha valorado 2 veces, le ha mejorado la calificación de riesgo a República Dominicana en 3 años. De negativa la llevó a estable. Los gobiernos, igual que las personas, no deberían llevarse a los prestamistas, que lo que quieren que usted pero, coja prestado, sí, pero de negativo, le conviene. No, pero de negativo se llevó estable. Sí, estable. Ahora de estable está en positivo. Nosotros estamos camino a grado de inversión. El impacto para la República Dominicana en términos de la confianza en los inversores, en los desarrolladores, es enorme, es un beneficio enorme para la República. Ahora, ¿qué pasa? Que no estamos en Cicla, ni pensamos por ahora entrar a Cicla. ¿Sabes lo que es Cicla, verdad? Sí, sí. Entonces tú estás en Cicla. No paga. No paga. Ok, pero eso quiere decir... Pero hay que ir de alguna manera mejorando la situación del ahorro, la inversión. ¿Qué se espera para el año que viene? ¿Habrá una reducción en términos porcentuales de la deuda? ¿Que ahora está en cuánto? ¿Cuánto está la deuda ahora? 45%. 45. ¿Qué se espera para el año? Porque hay un crecimiento vegetativo, me imagino, del PIB y uno supone que la proporción de la deuda debería bajar. ¿Cuánto se prevé? Mira, para el año que viene, tú sabes que la formulación del presupuesto comienza en marzo, sí, con una proyección macroeconómica de lo que puede suceder el año siguiente. Y se van haciendo los ajustes y al 30 de junio el ministro de Hacienda tiene que depositar al presidente lo que es la política presupuestaria para el año 2024. Y así se hizo. Y el 6 de julio se reunió el Consejo de Ministros por incumplimiento de la ley, eso no se hacía antes se violaba la ley, porque el Consejo de Ministros nada más se convocaba cuando se iba a conocer ya el proyecto que se iba a mandar al Congreso, pero no se discutía la política presupuestaria, y en esa política presupuestaria aprobada se estableció un déficit de 3.1% del PIB. A partir de ese 3.1 es una estimación de ingresos de alrededor del 15.1% y los gastos de 18.2%. Pero nosotros vamos a terminar este año los gastos con alrededor de casi 20%. Entonces, hay una reducción de simplificación de gastos que no son prioritarios o que no son recurrentes, pero los gastos recurrentes permanecen en crecimiento. Por ejemplo, para educación solo, para el año que viene, hay que disponer de 300.000 millones de pesos para poder cumplir con el 4%.
¿no? Para los intereses de la deuda hay que disponer del 3.2% de la deuda, del PIB. Educación, salud 2%. Ahí van 7, van 9. ¿No? Y los compromisos de la deuda que son alrededor de un 3%, de un 2% también. Es decir, usted sabe que nos queda un 4% para... Entonces hay una restricción, y más que tenemos otra restricción, es una cantidad de leyes que especifican fondos. Dice que si dan lo que dice cada ley, no alcanza. 21 instituciones se llevan todo el presupuesto. Sí, porque... Pero también aquí hay exenciones odiosas a sectores que hace rato que uno supone que ya no debían tenerla, que eran de que para incrementar el desarrollo tal, para incentivar tal industria, y ya tienen 20, 30 años. Yo he sido un opositor toda mi vida a los porcientos fijos. ¿Por qué? Porque eso es una asignación de recursos sin metas específicas. ¿Y qué nosotros estamos tratando de conseguir? Que no hablemos solamente de un presupuesto financiero, que hablemos de un presupuesto físico. ¿Para qué es que se están utilizando los recursos? Esto es lo que es el análisis de la clasificación funcional del gasto. ¿Para qué yo estoy gastando? ¿Para qué? Y uno de los problemas que tenemos es el costeo de la gestión pública. ¿Cuánto nos cuesta, por ejemplo, cuando uno comienza a analizar cuánto cuesta la educación en la provincia Hermanas Mirabal, ¿no? ¿Y cuánto cuesta la educación en la provincia de Atomayor? ¿Hay diferencias fundamentales? Claro, muy grande. Hay mayor costo en Mirabal que en Atomayor. Ahora, ¿cuál es el rendimiento escolar en uno y otro? ¿No? ¿Qué es lo que impacta? ¿Los recursos o la calidad de la educación? Ahí yo lo sé, porque ahí está el liceo científico. Lo que pasa en la provincia de Hermanas Mirabal, que usted escogió de modelo a una ciudad que es modelo, que tiene una cultura educativa. Yo creo que y quizás sea el reflejo de eso, de esa mayor inversión. Sí, quizás sea el reflejo de la mayor inversión. Tal vez el gasto mayor que se está haciendo ahí es lo que permite lograr eso. Pero tiene como una cultura. Una relación. Ahí tenemos 3 museos, la gente se junta, no importa los partidos, hay una fuerza. Hay una historia. Hay una historia, lo de las hermanas Mirabal. Hay iglesias ahí muy Mire, fundamental. Hay varias preguntas no que me habló de no me habló de las exenciones, que el gobierno la criticaba desde la oposición, o sea, el PRM la criticaba desde la oposición, usted mismo. Antes de pandemia. Y nosotros decimos, ¿qué pasa? Cuando criticábamos el endeudamiento para... Pero el endeudamiento por falta de cuarto. Ajá. Porque el endeudamiento para inversión de retorno nunca lo hemos criticado. Tú tomar prestado para un proyecto de inversión que te va a dar un retorno en 3 o 4 o 5 años. Mira, ¿qué pasó con el peaje sombra? Eso no economizó 1.500 millones de pesos. ¿Qué tantos resultados nos ha dado después 1.500 millones de pesos de ahorro. ¿Y cuánto está ingresando el fisco? Y se está utilizando ese dinero. Todavía sigue siendo caro, no contemplan bajarle un poquitito porque eso es muy caro. Sí, carísimo. Ya sigue siendo caro, o sea, le bajaron algo, pero 201 puntos. Sí, un punto. Yo estoy de acuerdo contigo. Es muy caro. Pero también es muy barato el que va para... ¿Cómo es? Para el que va de aquí hasta Pedernales. Sí. Es muy barato, 60 pesos. Es decir, que es un asunto de compensación. Porque para mantener el nivel de inversión que hay en carretera hoy en día, los peajes están jugando un rol fundamental. Porque con esos recursos es que se está dando mantenimiento. Mantenimiento significativo. El tú ahora transitar de aquí a Boca Chica es rapidísimo, por los elevados que se han hecho. Sí, no has dicho nada de las exenciones. Pero, como que no le gusta el tema. No, es que la exención es parte de lo que en el 1 de enero del 2015 debió de haberse aplicado, como ordena la Estrategia Nacional de Desarrollo, que era el pacto fiscal. Entonces, si nosotros hablamos antes de pandemia, de pacto fiscal, de racionalización del gasto, de revisión de todo el sistema tributario, indudablemente que la pandemia nos imposibilitó aplicar lo que nosotros creemos. Yo te digo eso porque hay una necesidad de mayores ingresos, ¿no? ¿Qué ha pasado en este año? Bueno, que tenemos mayores ingresos al finalizar el año, porque hay mayor confianza del contribuyente, porque el contribuyente está viendo que hay transparencia presupuestaria. ¿Hay menos evasión? No solamente menos evasión. La evasión va a permitir mientras tengamos el sistema que tenemos. Mientras hayan excepciones, hay evasión.
¿no? Ahora el 50% de las exenciones es de ITEVI, ¿no? A producto. El otro 20% tiene que ver con impuestos sobre la renta de las personas y el IPI de gente que tiene casa de 5 millones para abajo, 7 millones, que no paga impuestos. Pero ¿y los especializados? ¿No? Transporte, combustible. Ahora, ¿qué pasa con un especializado? Los especializados, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con electricidad, con combustible, ¿no? Es para no impactar a la tarifa eléctrica. ¿Qué pasó el año pasado? Nosotros nos costó 35 mil millones de pesos el subsidio a los combustibles para que no subieran los combustibles y para parar la inflación. La inflación el año pasado sin subsidio a los combustibles hubiese sido 18.3% y terminamos en 7.73%. Señor... es decir, que los subsidios sí. Han servido para aminorar el impacto de la inflación importada. Mire, hay muchas preguntas que la gente está haciendo y quisiera hacerle varias preguntas, pero la vamos a dejar un momentito ahí por una razón. Incluso me están preguntando, el dólar está subiendo, ¿cómo va a impactar eso? ¿Qué vamos a hacer? Otras preguntas que me hacen con respecto a los empleados públicos, el dólar. ¿Qué pasa con el dólar? ¿Hay un incremento de la economía? ¿Sí? La economía en los primeros meses ha tenido una ralentización, el crecimiento no era, pero ya comienza a comportarse con un crecimiento significativo, hay una demanda de dólares para compra de reposición de inventarios y es natural el flujo como va. Además, hubo toda una política restrictiva monetaria para evitar que la inflación tocara más y toda la recogida de dinero que se estaba haciendo a través del Banco Central y con el incremento de la tasa de interés, de tasa política monetaria, indudablemente que eso restringió la demanda y el dólar comenzó a bajar. Ahora está en la proyección del presupuesto. ¿En cuánto la tiene? Para el 68%, 68, que era la proyección que habíamos hecho. O sea, ¿hizo una proyección de 68? En el año pasado, sí. ¿68 o 58? 68, digo, 68. Es mucho. De 68, no puede ser. De 58. Bueno. Porque si es de 68 no, va a costar 68, como el euro, digo más alto que el euro. De 58. Sí, de 58, de 58. ¿no? Es decir, que es más o menos una tasa que está dentro del rango. Dentro del rango que ustedes igualmente ya está ya hemos llevado la inflación al rango meta de 4%, más o menos 1%, lo cual también va a impactar ahora en la mejoría. Y con esta reformulación del presupuesto que se van a inyectar unos 38 mil millones de pesos para gastos de capital, va a dinamizar aún más la economía, porque ahora el objetivo, el año pasado y todo hasta el primer semestre de este año, la prioridad era establecer, disminuir la inflación, ¿no? Para que la población tuviera menos impacto. Sí. Ahora hay algo que yo quisiera no dejar de decir, si me permiten, No, pero claro. un minuto. Y más a usted se lo regalamos. Y es eso que hablamos de la clasificación funcional del gasto. Es no, que no gastan, que no hay gasto, que no hay... Y nosotros decimos, vamos a los números, vamos a la cantidad, del 17 al 18, comparado con 21 y 22. Por ejemplo, en vivienda social, el incremento fue de un 171%. Nosotros hemos invertido 7.300 millones de pesos más en vivienda social que en ello. Y en vivienda, en sentido general, hemos invertido en total 47.000 millones de pesos más que el gobierno pasado. En servicios de seguridad del interior, hemos invertido más de 29.000 millones de pesos más que el gobierno pasado. Seguridad ciudadana. Sí, en defensa nacional hemos invertido 36.500 millones de pesos más. En transporte por carretera, 24.000 millones de pesos más. En protección de la biodiversidad, 8.900 millones de pesos más. ¿Qué quiere decir eso? Que el dinero ahora se está ejecutando en prioridades de la población. Ahora se necesitan más recursos, pero no tenemos más ingresos. Por lo tanto,
las prioridades van definiéndose en función Y por supuesto de no las habla ningún tipo de capacidades. reforma fiscal ni nada de eso, menos un año No, electoral. no, eso ya, no, eso no, de no. olvidarse de eso, el No, gobierno se ve el limpio. gobierno con no eso. está en Se eso. descarta El gobierno no está- totalmente. Pero Sí, usted sí, pensaba sí, que era sí. necesario antes. Totalmente. Y eso no se Desde, logró. desde que se discutió la Estrategia Nacional de Desarrollo y que se estableció en el 2012, se planteamos, bueno, pero es que la estrategia, en el 2012, cuando el gran tollazo fiscal de los 157.000 millones de pesos, nosotros ahí discutíamos en el Consejo Económico y Social el pacto fiscal. ¿Y qué hizo los gobiernos de la Fuerza del Pueblo y del PLD? O irse al Congreso para aprobar el paquetazo y no hacer el pacto fiscal. Bueno, pero definitivamente no lo ha logrado ninguno de los últimos 3 gobiernos. Es que Y la ustedes coyuntura, tampoco. la coyuntura de Yo este sé. gobierno, La pandemia y ahora electoral. no, la pandemia no, la guerra. La guerra. Es que el impacto de la guerra Ya. ha sido más significativo que la pandemia misma. Porque el impacto Los de otros la también guerra, decían de guerra. Sí, el impacto de la guerra Rusia-Ucrania, mira, ahora mismo se salió del Mar Negro Rusia, ya otra vez el impacto. Más de 2.300 millones de pesos en fertilizantes de subsidio. Hijo Preso, muchas gracias por estar esta mañana. No, para mí. No, se le agradece mucho rato sin verle. Sí, pero estamos a las Y órdenes. 3 años de trabajo. Y yo le invito. ¿Qué horario tiene? ¿Cuántas horas al día? ¿Cómo ha sido ser funcionario? Ve- ¿Cómo es su presupuesto de horas? 24/7. 24. Más con nuestro Tiene un déficit de horas. de sueño, de un promedio Gracias. de 3. Pero yo les invito a que visiten nuestra portal digepre.gov.do porque nunca como ahora hay transparencia. Excelente. Todos los martes publicamos la ejecución del presupuesto. Bueno, ya yo no vamos. tengo que darlo. Tú recuerdas que yo era el derecho a Sí. saber. Ahora el derecho a saber está en presupuesto. Muchas gracias, buenas noticias para todo el Gracias, mundo. Entren a Lina. la página. Gracias por estar esta mañana. Vamos a la pausa y cuando regresemos, nuestra compañera Indira Suero está en San Cristóbal. Vamos con ella.